esta línea histórica busca acompañar, busca, digamos, recorrer de una manera muy sintética, muy elemental, lo que es el derecho, la historia de la pedagogía. Esa sería la primera fila. La historia de la educación en algunas de sus manifestaciones, sobre todo antiguas y medievales. Y después ya en la tercera fila, la fila inferior, la historia de la educación y del derecho de la educación en Argentina. Entonces vamos a ir recorriendo brevemente algunos de estos hitos fundamentales. Y para empezar con la historia de la pedagogía, tenemos que referir en la antigüedad, siglo V a.C., Sócrates enseñó en Atenas. La metodología de la ironía y de la mayéutica, de la cual ya habíamos hablado, y cómo terminó condenado a muerte, acusado de corromper a los jóvenes. Fíjense que en última instancia Sócrates lo condenan a muerte con un argumento que tiene que ver con la pedagogía, con lo que le enseñaba a los jóvenes, porque bueno, les enseñaba a cuestionar, y les enseñaba a indagar y a buscar dentro de sí el conocimiento. Discípulo de Sócrates fue Platón, que no podemos dejar de mencionar en una historia de la pedagogía, con su academia, su estructura educativa, esa organización en la cual se enseñaba y que tenía en su puerta la inscripción que nadie podía ingresar si no sabía matemática, la idea que tenía Platón de cómo la matemática pensaba, organiza las ideas para después pensar las otras cosas. A su vez también es interesante en Platón, en la República, cómo muestra el camino hacia el conocimiento en la alegoría de la caverna. Recordemos que reflejaba personas que están encadenadas en una cueva mirando al fondo y que ven solamente sombras y creen que eso es la realidad, hasta que a alguno se logra quitar las cadenas y sale al exterior, y al principio le duelen los ojos, hasta que se hace el esfuerzo, digamos, que supone ese nuevo conocimiento, y puede ver la realidad tal cual es, con sus colores, y cómo los de adentro de la caverna, cuando él regresa y les dice que en realidad veían solamente sombras y que el mundo es diferente, lo toman por loco. En la academia de Platón se aprendía matemática, se aprendía ciencia natural, lo que se conocía, ¿no es cierto? Astronomía, de biología, y dialéctica. Dialéctica era el arte del diálogo y la discusión filosófica. A eso le llamaban dialéctica. Y la academia terminó cerrada en el año 529 por orden del emperador Justiniano, después de varios siglos de persistir. Otro discípulo de Sócrates, y también discípulo de Platón, fue Aristóteles, que fundó otra institución educativa llamada el Liceo, porque Platón no lo quiso dejar como heredero del suyo, con más acento en los sentidos, con un mayor acento en la experiencia, y practicando lo que se conoció como la enseñanza peripatética, porque Aristóteles acostumbraba a caminar, y caminando, acompañado por sus discípulos, ir haciéndolos pensar y haciéndoles aprender las cosas. A su vez, en su liceo había espacio tanto para la educación física como para la educación intelectual. La idea, podríamos decir, es una metodología educativa menos rígida. Ahora, estas son ideas pedagógicas, ¿no? ¿Qué pasaba en el resto de Grecia? Bueno, Atenas es una de las grandes cunas de la educación también, lo que se conoce como la paideia ateniense, la educación en Atenas. Paidos era niño, es niño, por eso pediatra, digamos, se llama así al médico que se dedica a los niños. Y de ahí viene pedagogía también, el estudio. El pedagogo se le decía al griego que acompañaba a la escuela a los niños y les hacía unas veces de tutor. Los romanos se habían llevado muchos sabios griegos cuando los conquistaron y los tenían como de tutores de sus propios hijos. En Atenas los niños varones aprendían a leer, aprendían escritura, cálculo, música, gimnasia, en escuelas maestros, no eran escuelas oficiales, lógicamente. Lo importante aquí hoy le llamaríamos educación no formal, lo importante era el aprendizaje. La educación era intelectual, física y moral para formar al ciudadano, inspirado en los relatos de Homero, en las grandezas de los héroes. La mujer estaba bastante excluida del proceso educativo. De aquí viene, como yo les decía, de paidos, tanto la palabra pedagogía como la palabra pediatría. Enfrentado a la paideia espartana, la otra gran polis griega, Esparta,
que era una educación fuertemente militar. Esparta tenía sometidos a muchos pueblos, tenía muchos siervos y necesitaba un ejército poderoso para controlarlos. Y por eso estaba muy orientada a lo militar y a lo cívico en los varones, muy poco intelectual, y en las mujeres orientada a la maternidad para que den, a la vida de familia para que den más hijos. La educación era acentuado, la educación física, el sacrificio, la disciplina y la obediencia en Esparta. Cuando Roma conquista Grecia, los romanos en esto eran muy sabios de aprovechar lo que tenía de bueno los distintos pueblos que ellos sometían, adaptan la educación helenística, la educación de Alejandro, greco-oriental, le dan un carácter más práctico, más activo, menos intelectual, menos especulativo, buscando formar al político y al orador de la República Romana, con un acento más en la retórica, en el modo de expresar, y buscando un equilibrio, una formación que le llamaban humanitas, una educación integral, una formación en la cultura, formar al hombre íntegro, culto, socialmente útil, razonable, ubicado, moderado. Dejó de ser, por influencia griega, la educación que originariamente romana era familiar, pasó a ser escolar, y acá nos plantea uno de los grandes temas y uno de los grandes dilemas del sistema educativo. ¿Cuánto la familia, cuánto la escuela? ¿Cuánto la escolarización obligatoria y cuánto no? Hay países del mundo, muchos países, por ejemplo, que admiten el homeschooling, o sea, admiten que una familia que no quiere mandar a sus hijos a su escuela puede contratarle profesores y enseñarles por su cuenta. Incluso hay instituciones educativas extranjeras que tienen manuales de homeschooling que les mandan a los padres con algunas orientaciones de cómo educar a sus hijos. La idea de cuánto educación estatal, cuánto educación familiar. En Roma, por influencia griega, pasó a ser escolar la educación y dejó de ser familiar. Se refuerza en Roma la educación del cálculo y la educación retórica, y como yo les decía, se les solía encargar a un griego, un esclavo griego, que sea como tutor de sus hijos, de ayudarlo en las tareas escolares, y se le llamaba el pedagogo a él. Durante el Imperio Romano, en la época imperial, se crean algunas escuelas gratuitas para dar educación elemental a los pobres. O sea, empieza la idea de la universalización de la educación, que también debía llegar a los pobres. Pero la educación juvenil y la educación adulta estaba reservada a las clases altas, como ocurrió durante cientos de años. Pensemos que en lo que fue el territorio argentino, aún en el momento de la independencia, colegios secundarios había solamente en las capitales de provincia y nada más. Más en el interior de la provincia había solamente escuelas primarias en algunas ciudades. Muy pocos accedían a la educación secundaria, y ni que hablar de la educación universitaria, cuando en todo el territorio del virreinato había solamente 2 universidades. Pasamos de la Edad Antigua a la Edad Media. En la Edad Media, la educación, también como correlato de la evangelización o de la enseñanza de la catequesis, tuvo un rol marcado de crecimiento, y se distinguieron 3 tipos de escuelas. Las escuelas monásticas, que dependían de monasterios, dependían de los conventos; las escuelas catedralicias, que dependían de las catedrales, de las iglesias más importantes. Catedral porque allí estaba la cátedra del obispo, de donde enseñaba, entonces un ámbito educativo tenía que tener una escuela; y las escuelas palatinas, las de que dependían del palacio, que fundó Carlomagno, el rey de los francos y después emperador, el nuevo emperador de los romanos, o emperador del Imperio Carolingio. Y así se empezaron de nuevo, después de lo que significó la disolución del Imperio Romano, se empezó a reinstalar la educación después. Y la educación llegó a su máximo grado de desarrollo, de esplendor en la Edad Media, con la fundación de las primeras universidades. En la Universidad de París, de Oxford y de Bolonia compiten la de París y la de Bolonia, cuál es la primera, y ahí también está Oxford discutiendo cuál fue la fecha exacta de fundación. Fue hace 1000 años, es bastante difícil de determinarlo con precisión, pero en torno de estas 3 existía. En ese momento la universidad tenía importancia porque tenía o del Papa, que era una autoridad en todo Occidente, o del emperador, que era una autoridad en toda Europa, autorización para expedir títulos reconocidos por el Papa o el emperador, y eso le daba un valor muy importante. Llegó a haber más de 50 universidades en la Edad Media. En las universidades, primero se pasaba por un estudio de algunas disciplinas básicas, que le llamaban el trivium y el curatrivium.
había que estudiar gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía, música, y después se estudiaba en lo que se especializaba, básicamente había tres estudios: los estudios teológicos, los estudios del derecho, en donde había derecho canónico y derecho civil, que era derecho romano, y estudios de medicina. El método se basaba en la lectura de obras que se leían en voz alta, porque no había imprenta, no había fotocopia, generalmente había un solo libro para toda el aula, entonces se leía uno y los demás escuchaban y tomaban notas y reflexionaban en la meditatio, y de vez en cuando había debates. Cuando el profesor planteaba un tema a debatir, se estudiaba ese tema y después se participaba de una discusión. A veces incluso entre profesores. Hay profesores que perdieron su cátedra porque perdían un debate frente a otro profesor que los desafiaba sobre un tema importante. En esa época enseñó el pensador más importante de la Edad Media, Tomás de Aquino, que fue profesor en la Universidad de París y que planteaba que el docente tiene que ser un guía hacia el conocimiento, porque cada estudiante tiene que iluminar el aprendizaje. Ya adentrados en la Edad Moderna, vamos a conocer al que se considera el padre de la didáctica, Comenio, que publica su obra Didáctica Magna en 1632. Como yo les puse recién, la didáctica se considera, entre las ciencias de la educación, es la que estudia los métodos y los procedimientos para la enseñanza eficaz. ¿Cómo enseñar? No tanto qué es enseñar, que solo estudia la pedagogía, sino cómo enseñar para que sea eficaz. ¿Cuáles son los distintos métodos? Juan Amos Comenio fue checo, oriundo de Checoslovaquia, fue teólogo, filósofo. Él inventó el libro de texto ilustrado, eso que se usa tanto en las escuelas, de un libro con algo de imágenes, con algunas explicaciones, con algunos ejercicios. Esto ya, fíjense, estamos hablando de hace 400 años, lo inventó Comenio. Comenio además pensaba que además del libro para el alumno debía haber otro libro de texto diferente para el docente, algo que todavía existe hoy, con más explicaciones. Él dice, tenemos que inculcar a los alumnos la idea de que aprendemos para ser mejores como seres humanos. No aprendemos conocimientos sueltos, sino que aprendemos para mejorarnos. Y que la educación tiene tres métodos: comprender, retener y practicar. La educación no tiene que ser puramente memorística, retener sin comprender. Y tiene que durar para toda la vida. Comenio fue también un gran militante por la escuela primaria gratuita y por el acceso de la mujer a la educación, que todavía, sin embargo, estaba sumamente limitado. Vamos a pasar un poquito algunos textos. Bueno, dos maneras, pues, han de ser los libros didácticos: reales para los discípulos, informatorios para los maestros, a fin de que sepan enseñar el uso de los anteriores. Existe en esto mucha materia en libros de texto. Rousseau, un poco más de 100 años después de Comenio, escribió el Emilio, su gran síntesis pedagógica, en donde él propone la educación negativa. No transmitirle al niño, sino que dejar que el niño aprenda solo, removiéndole los obstáculos. Porque al fin y al cabo, si no, corremos el riesgo de destruir su creatividad y de arruinar su aprendizaje. 1803, ya en la edad contemporánea, en el comienzo de la edad contemporánea, un pedagogo muy importante en la historia del pensamiento, porque ensayó un método educativo bastante particular, llamado Lancaster. Un método muy importante porque, entre otras cosas, Lancaster estuvo en Argentina, fue invitado por Rivadavia, y San Martín, cuando fue protector del Perú, llevó el método lancasteriano al Perú. Su método consiste en el alumno monitor. ¿En qué consiste este método? Lancaster era un pastor religioso y inglés, y él en la Gran Bretaña estaba preocupado por la cantidad de masas de niños analfabetos, y no había suficientes docentes, no tenía él docentes como para enseñarle a todos esos niños. Entonces él armó un sistema en donde el maestro le enseña a los niños más avanzados y ellos lo ayudan en continuar la enseñanza con los otros niños, tratando de reunir a todos los niños en salones inmensos, y donde el maestro va dando las distintas directivas de lo que hay que hacer,
y cada alumno lo va haciendo, y los alumnos monitores los van ayudando. Este método lo aplicó San Martín cuando estuvo en Perú, porque se encontró también con que en Perú las escuelas estaban para las clases nobles, para las clases altas, allí estaba la sede del virreinato, y la población era analfabeta y no tenía maestros como para enseñar a todos, entonces forzó a convertirse al método lancasteriano a todas las escuelas, para que esos pocos profesores sirvieran de estas maneras como difusor. El método lancasteriano, los estudios pedagógicos que se han realizado, muestran que, bueno, no se logra mucho éxito, porque no es lo mismo un maestro que un alumno avanzado. La idea era que, bueno, en una aula hubiera como 200 alumnos en bancos que estén bien determinados, en donde el profesor, el maestro, pueda, en un clima de mucha disciplina, porque si no se desborda tanto, ir indicando todos los ejercicios que todos los alumnos tienen que hacer al mismo tiempo, acompañados por los alumnos monitores. Así es como se habría visto un aula del método lancasteriano. En 1801, Pestalozzi escribe su principal obra pedagógica, Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, en donde plantea esta idea también de que la educación debe ser individualizadora. Conocedor de Rousseau, inspirado en Rousseau, defendía la individualidad del niño. La educación tiene que prepararlo para su desarrollo, más que inculcarle aprendizajes que le interesen al adulto. Era la idea central, y algunos principios de su pedagogía: hay que acostumbrar al niño a ser, hay que cultivar las facultades en su orden natural, hay que empezar por los sentidos y no decirle al niño lo que puede descubrir por sí mismo, y sucesivamente. Más o menos contemporáneo de Pestalozzi fue Herbart, el padre de la pedagogía prusiana, que proponía la educación como instrucción. Educación es indicarle al niño lo que tiene que hacer, indicarle al alumno, dirigir el proceso educativo, dirigido por el docente, despertando intereses y alejando a los alumnos de las malas inclinaciones. De esa manera, él decía, se utiliza la instrucción, la cultura moral y el gobierno de los niños a través del sistema disciplinario. Vamos a pasar algunas cuestiones, hay mucha bibliografía sobre esto. Unos años después, San Juan Bosco funda el primer oratorio en Turín, al norte de Italia, buscando recoger a los niños que estaban prácticamente abandonados a su suerte en un marco de mucha pobreza, y desarrolla el método preventivo salesiano, que llevaron adelante los salesianos en muchísimas escuelas en Sudamérica y en la República Argentina. Los salesianos fueron los que evangelizaron y educaron gran parte de la Patagonia, al punto de que tienen una universidad salesiana en la Patagonia. Este método preventivo buscaba rescatar a los jóvenes en oratorios, haciéndolos jugar, rezar, aprender un oficio y basar la enseñanza en el amor, previniendo, más bien preventivamente, que después castigando. En una época muy dura, fue muy importante. María Montessori, unos años después, ensaya su método educativo, en el cual se inspiran las escuelas Montessori, en donde busca interactuar al niño, el ambiente y el amor. Dewey propone una educación activa y democrática, en donde los estudiantes sean los que tienen el timón de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo vamos a pasar un poquito más largo, más rápido. Durkheim, uno de los padres de la sociología, en cambio, pone el acento en la socialización, en la importancia de los conocimientos y los aprendizajes que la sociedad necesita que adquiera el educando. Define Durkheim la educación como la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. O sea, la educación está para suscitar en el niño los aprendizajes que la sociedad necesita que el niño tenga. De aquí aparece la idea de la obligatoriedad de la educación, porque son conocimientos que la sociedad necesita que los educandos tengan, y por tanto no puede quedar a la libertad. Vygotsky y su pedagogía sociocultural, en donde el aprendizaje se da en el diálogo entre la cultura con la mediación del lenguaje. Piaget y el cognitivismo. Vamos a avanzar un poquito más rápido para llegar a lo que es
la historia de la educación y del derecho de la educación en Argentina. Para poder abordar el estudio de la educación y del derecho de la educación en nuestra tierra, podemos distinguir distintas etapas de desarrollo. Podemos hablar de una etapa española, la etapa colonial, la etapa previa a la Revolución de Mayo o previa a la independencia. Una etapa preconstitucional, entre la Revolución de Mayo o la Declaración de la Independencia y la sanción de la Constitución. Una etapa liberal, en donde el país estuvo en manos de los seguidores del Partido Liberal, que eran una continuación del Partido Unitario, para llamarle de alguna manera, que tenían una visión del país y una visión del proyecto nacional, y que por eso cuajaron un sistema educativo y normas educativas que se acomodaban a sus tesis y a sus ideas. Después vamos a tener la etapa del constitucionalismo social, para llamarlo de alguna manera, de la irrupción no de la idea liberal, sino de la idea comunitaria, que tuvo influencia en el derecho, y tuvo por supuesto también su influencia en el derecho de la educación. Después va a venir una etapa, que es la etapa de los 90, digamos, la etapa del menemismo, que en el plano de la educación, y bueno, puede al mismo tiempo ser caracterizada o nombrada como etapa federal, porque fue la Ley Federal de Educación, el gran marco jurídico de este momento, o neoliberal para algunos, porque el Estado Nacional se achicó, se le entregó, es la época en donde se transfirieron a las provincias los sistemas educativos, y una etapa más reciente o de renacionalización parcial, para llamarle de alguna manera. Entonces vamos a recorrer nosotros brevemente algunos hitos importantes de cada una de estas etapas. Durante la etapa española, ¿qué hitos relevantes podemos identificar en lo que va a ser la historia de la educación argentina? 1602. Todavía no estaba creado el virreinato del Río de la Plata. Esto era parte del virreinato del Perú, pero ya el gobernador Hernandarias, un gobernador español muy importante en estas tierras, establece las primeras escuelas primarias en Buenos Aires. 1602. En 1627 se produce otro hecho que va a ser muy importante para la historia del desarrollo de la educación nacional, que tiene que ver con la presencia religiosa en la educación. Los jesuitas, los miembros de la Compañía de Jesús, de esta congregación religiosa española, que venían a América a evangelizar a los indios y que se internaban en la selva, muchos de ellos terminaban muertos, digamos, asesinados por los caciques de alguna de las tribus, fundan la misión de Yapeyú. Y a esta misión, las misiones eran ciudades de indios, ciudades donde los jesuitas, los sacerdotes, convencían a los caciques respecto de que era mejor formar pueblos, y les enseñaban a construir, y armaban ciudades en donde no había presencia de militares españoles, no había presencia de soldados, sino que los jesuitas con los caciques organizaban la actividad de educación, de la enseñanza de labranza, de la práctica artística, etcétera, etcétera. Llegó a haber 50 misiones en lo que hoy es el territorio argentino, de Corrientes y de Misiones, de Paraguay, del sudoeste de Brasil y del oeste de Uruguay también. Esta misión de Yapeyú es famosa porque allí nació el general San Martín, porque cuando fueron expulsados los jesuitas de América por el rey de España, se entregaron las misiones a gobernantes militares, y el padre de José de San Martín era un militar español que estuvo a cargo de la misión de Yapeyú, o de la reducción. En 1622, justamente por obra de los jesuitas, se edifica lo que fue la primera universidad en el actual territorio argentino. Los jesuitas habían formado un colegio máximo, o sea, que sería como una especie de terciario, para lo que nosotros entendemos ahora, y en 1622 el Papa y el Rey le confieren el carácter universitario. Y nace así el antecedente de lo que hoy es la Universidad Nacional de Córdoba. Esta Universidad de Córdoba, que era jesuita, era de esta organización religiosa, de esta congregación religiosa,
Tenía también un colegio preparatorio para la universidad, que hoy es el Colegio Nacional de Montserrat, que está en la Manzana Jesuítica, en la ciudad de Córdoba, de la cual emergieron muchos líderes y personajes muy importantes de la sociedad argentina, incluso reciente. Hoy depende de la universidad, es un colegio universitario. Y los jesuitas tenían estancias en Córdoba, de cuyo producido, con eso financiaban los gastos del colegio y de la universidad en Córdoba. Después que los jesuitas fueron expulsados, se entregó esta universidad a otras congregaciones religiosas. Al final, digamos, el gobernador cordobés la provincializó, la hizo estatal, digamos, y cuando era presidente, en 1852, Urquiza la nacionalizó. Podríamos decir que fue la primera universidad nacional del territorio argentino, porque la otra universidad que existía, que era la Universidad de Buenos Aires, continuó siendo provincial varios años más. En 1799, un prócer argentino, quizás el más importante y el más grande de todos, Manuel Belgrano, que estaba a cargo era secretario del Consulado de Buenos Aires, a él le preocupaba la necesidad de una educación técnica, práctica, que permita desarrollar la industria, porque él se daba cuenta que la producción de materias primas y el vivir dependiendo del comercio con España enriquecía a los comerciantes del puerto, pero empobrecía a las industrias del interior. Y entonces fundó una escuela de náutica y de matemática, a los fines de desarrollar las capacidades de la industria y las capacidades del ingenio. Esta escuela, junto con otras, después van a ser la base de lo que va a ser la Universidad de Buenos Aires y específicamente el Departamento de Ciencias Exactas, de lo cual va a ser después, van a ser la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Vamos ahora a la etapa preconstitucional. Producida la Revolución de Mayo, se organiza el primer gobierno criollo y empieza toda la época de combate contra los realistas. En ese marco, un hito importante, histórico, tuvo lugar cuando Belgrano, al derrotar a los realistas en la batalla de Tucumán, en una batalla de resultado impensado, porque sus tropas eran menos de la mitad que las realistas, y la mitad de sus tropas eran gauchos, tucumanos, no eran soldados profesionales. Sin embargo, con la ayuda de una estrategia de confusión, con la ayuda de humo que habían prendido los sembrados y de una manga de langostas que aparecieron en medio de la batalla y causó mucho desconcierto, terminó con el triunfo de Belgrano, y esa hazaña del triunfo en la batalla de Tucumán fue premiada por el triunvirato con un premio en oro que Belgrano prefirió no recibirlo para sí, sino que donarlo para que se construyan 4 escuelas, las llamadas Escuelas de la Patria, para las cuales redactó un reglamento, cuyas características más salientes son que en ese reglamento de estas Escuelas de la Patria debía prevalecer el amor y el buen trato hacia los estudiantes, y además debía haber una fuerte integración de lo religioso. Belgrano era un hombre muy religioso, al punto de establecer que tenían que ir a asistir a misa la maestra con sus alumnos. Es anecdótico que llevó mucho tiempo que se construyan las escuelas. Si bien Belgrano donó el oro en 1813, la última de las 4 escuelas se construyó durante la presidencia de Carlos Menem. O sea, más de 170 años después, se terminó de dar el destino al oro que había donado Belgrano. 1821, Bernardino Rivadavia crea la Universidad de Buenos Aires, por ley 1597, como una universidad provincial. Entonces, fíjense lo peculiar que tenemos. Las 2 primeras universidades argentinas, la de Córdoba era de la Iglesia y se provincializó, y la de Buenos Aires era de la provincia de Buenos Aires. Era una universidad provincial, tal como era también la de Córdoba. Y se impuso además en las escuelas de Buenos Aires, Rivadavia, el método de Lancaster. Este método del alumno monitor incluso lo trajo a Lancaster. Mientras tanto, el mismo año, San Martín impuso el método lancasteriano en el Perú, para poder llegar con la educación a mayor cantidad de la población. En 1836 se produce, durante el gobierno de Rosas, fue una época muy difícil, la época de Juan Manuel de Rosas, en donde tuvo que enfrentar varios bloqueos europeos, que le desfinanció al punto tal de que Rosas dejó de entregarle dinero a la Universidad de Buenos Aires, que languideció, podía tener solamente algunos cursos.
¿Mm? Rosas aceptó que vuelvan los jesuitas que habían sido expulsados por los reyes de España. Los jesuitas establecieron un colegio en Buenos Aires, pero ¿qué pasó? Claro, a este colegio iban las clases altas de Buenos Aires, las clases altas eran mayoritariamente unitarias, y entonces los acusaron a los jesuitas de este colegio de favorecer a los unitarios y terminaron siendo expulsados de luego. Se produce la sanción de la Constitución. La Constitución fue sancionada bajo la presidencia de Urquiza, un caudillo federal, pero contra Rosas, el otro caudillo federal. Y después de la batalla de Pavón, después de la batalla de Caseros y después de la batalla de Pavón, le terminó entregando Urquiza el destino del país a los dirigentes que adherían a lo que había sido antes las ideas del Partido Unitario y que ahora se enroscaban en el conjunto de los dirigentes liberales, que proponían, que planteaban que para engrandecer el país había que desarrollar la educación y fundamentalmente una educación en donde se trajeran al país elementos, componentes de la cultura anglosajona, que era la cultura próspera, la cultura del progreso. A instancias de Mitre, es así que se funda el Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio de nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires, para dar estudios preparatorios, porque la gran mayoría de las personas que tenían escolaridad, que eran muy pocos, tenían solo de nivel primario. Este Colegio Nacional de Buenos Aires al día de hoy existe, hoy es un colegio universitario dependiente de la Universidad de Buenos Aires, de mucho prestigio. Sarmiento, el presidente siguiente, realiza un censo, y de ese censo, el primer censo de la historia argentina, descubre que 3 de cada 4 argentinos son analfabetos. Y entonces, para ponerle fin a esto, llevó adelante, a través de su ministro Avellaneda, una campaña muy intensa para construir escuelas, pero además de las escuelas necesitaba maestros. Y entonces funda las escuelas normales, escuelas secundarias, pero orientadas a formar maestros que egresen de la escuela y puedan enseñar, y para eso además trae al país profesoras maestras norteamericanas, para que le inculquen a estas maestras de las escuelas normales esos principios del progreso y de la civilización europea y norteamericana que Sarmiento creía que necesitaba el país para desarrollarse. El primer censo, 1.830.000 habitantes, solamente había 2.307 docentes, un docente cada 800 habitantes. Absolutamente imposible pensarlo. Una educación, y que marcó muchísimo el sistema educativo argentino, orientada a la transformación cultural. Esta idea de civilización versus barbarie, lo civilizado lo europeo, lo bárbaro era lo hispano, criollo, indígena, mestizo, gaucho, y cómo había que tratar de borrar, de suprimir esas raíces mestizas, gauchas, que no estaban de acuerdo con el progreso en las ideas de Sarmiento, y para eso había que acentuar, había que llevar adelante una educación con fuerte acento europeo, y para eso nada mejor que traer maestras norteamericanas que puedan transmitir vivamente sus planteos. 1884, en este camino de este periodo liberal, y también con esta idea de modernizar de alguna manera a la población argentina, pensando que sus raíces propias, digamos, no son las más aptas para el progreso, tal cual como se lo entendía, Julio Argentino Roca promulga la ley 1420, la ley de educación primaria gratuita, y obligatoria en territorio federal. Recordemos que la Constitución Nacional había establecido en su artículo 5 que las provincias debían debían administrar la educación primaria. En el proyecto de Constitución decía gratuita, pero lo tuvieron que sacar porque muchas provincias no estaban en condiciones. Esta ley fue una ley para el territorio federal, que solamente regía en las escuelas que existieran en territorio federal, que en ese momento eran las escuelas del territorio que no integraba la provincia, digamos, que no integraba ninguna provincia, que era, entre otras cosas, todos los territorios que habían recuperado o que habían obtenido a través de la campaña del desierto, y además lo que después se va a federalizar, que iba a ser la capital federal, o la ciudad de Buenos Aires como capital. Roca, a través de esta ley,
impone la educación primaria gratuita y obligatoria en los territorios federales, cosa que no existía. Y además esta ley no permitía que se enseñe religión durante el horario de clases. Sí permitía que se enseñe religión en las escuelas, pero no durante el horario de clases, sino antes o después. A veces se la conoce como ley de enseñanza laica, pero es bastante confuso el planteo, porque en realidad permite la enseñanza religiosa, solo que no durante el horario curricular, solamente fuera del horario curricular. Como un hito anterior a Roca, el presidente Avellaneda, no el senador que estamos viendo ahora, sino Avellaneda siendo presidente, federaliza la ciudad de Buenos Aires, y de esa manera la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal, se la sustrae a la provincia de Buenos Aires, y al hacerlo, nacionaliza también, en 1884, la Universidad de Buenos Aires, que pasa a ser Universidad Nacional. Como senador, Avellaneda, muy preocupado por la educación, Avellaneda había sido ministro de Educación de Sarmiento, sanciona la ley 1597, que en su proyecto original reconocía la autonomía universitaria, aunque finalmente el texto sancionado no reconoce expresamente la autonomía universitaria, la ley de 1885. En su proyecto sí. Ahora, es una ley muy breve que establece que cada universidad tiene que hacer su estatuto y tiene que ser aprobado ese estatuto por el Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido le da mucha libertad a la universidad porque la ley no determina en detalle, es una ley de una carilla, dejando el resto de las cuestiones al estatuto. En el año 1905, dentro de esta historia del derecho de la educación, se sanciona una ley muy importante. El senador Laínez sanciona una ley permitiendo, a pedido de las provincias, crear escuelas nacionales en las provincias. ¿Qué pasaba? Las provincias tenían que administrar su educación primaria, pero no tenían fondos. Entonces, por esta ley se habilitaba al Estado Nacional que cree, que instituya, que tenga escuelas nacionales en las provincias, siempre a pedido de las provincias. Esto hizo que naciera la situación de que en las provincias empezaron a existir escuelas provinciales y escuelas nacionales. Y muchas escuelas provinciales y escuelas nacionales. Esa situación va a durar hasta la década del 90, hasta 1993, cuando por distintos acuerdos, por pactos federales, el gobierno nacional le transfiere las escuelas nacionales a las provincias. Hoy en día no existen escuelas que dependan del Ministerio de Educación de la Nación. Existen algunas pocas escuelas nacionales, como las universitarias o las de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, los liceos militares. Pero el resto de las escuelas nacionales fueron transferidos a las provincias y son manejadas por las provincias como las demás. Son escuelas transferidas. Siglo XX, nuevas ideas, ideas más sociales. Ideas que plantean que el derecho no se tiene que limitar a proteger al individuo del Estado, sino que el Estado tiene una función para promover el bienestar general, para promover el crecimiento de las personas y la integración social. Y se producen en este marco de constitucionalismo social distintos hechos también muy importantes para la historia. La reforma universitaria en 1918 en la Universidad de Córdoba, que nos dejó la idea del cogobierno, la idea de los concursos obligatorios para cubrir las cátedras, la idea de que los estudiantes tienen que participar del gobierno de la universidad también. Una universidad abierta al heterogéneo, a las clases medias, a las clases obreras, y no reducidos a los sectores más elitistas. En 1943, el presidente de facto Ramírez, vinculado al grupo del cual iba a salir el general Perón, reintroduce educación religiosa voluntaria en las escuelas oficiales durante el horario de clase. Esta cuestión que va a recorrer gran parte de la historia argentina, el debate sobre la educación religiosa en las escuelas oficiales, fue ratificado por el presidente Perón. El presidente Perón, además, buscando una igualdad gremial, y viendo que los docentes de escuelas privadas ganaban muy poco comparado con los oficiales, a los fines de equipararlos, promulga la ley 13.047, el Estatuto del Docente Privado, que vamos a estudiar, reconociendo el aporte estatal hacia las escuelas privadas, en donde si las escuelas de gestión privada
realizan una función social por el lugar donde están, no son escuelas para ricos, para decirle de alguna manera, el Estado financia con su aporte parte de los sueldos o todos los sueldos del personal para que de esa manera puedan cobrar los docentes de esas escuelas el mismo nivel salarial que los docentes de escuelas oficiales, y así nace el principio de equiparación, que es un principio muy importante del derecho de la educación. Los docentes de establecimientos de gestión privada tienen derecho a percibir el mismo salario que los docentes de establecimientos de gestión oficial. Eso se ha generalizado, aunque la ley decía por lo menos un porcentaje, por lo menos el 60% igual, pero se ha generalizado una igualdad. 1949, la Constitución de Perón ya prevé la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos, aunque sabemos que esta Constitución tuvo poca vida. Sabemos que al final de su segunda presidencia Perón entró en conflicto con la oposición y con la Iglesia, y parte de ese conflicto supuso quitarle la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales que había introducido, y reducir o quitar los aportes a establecimientos privados, muchos de los cuales estaban con la Iglesia, en la Iglesia, pero bueno, eso no hizo otra cosa que motorizar la caída de Perón al año siguiente. Después de toda esa etapa tan turbulenta de la historia argentina con el peronismo proscripto, Frondizi en el año 1958 sanciona la ley 14.557 de universidades privadas, por las cuales autoriza a las universidades privadas a otorgar títulos con valor oficial. Porque instituciones universitarias privadas existían, pero no podían dar título con valor oficial. A partir de esta ley lo pudieron dar, aunque durante un tiempo tuvieron que rendir los estudiantes de universidades privadas un examen que tomaba el Ministerio de Educación. Esta ley puso fin a un enfrentamiento muy violento entre los partidarios de la llamada enseñanza laica, que no quería que haya universidades privadas, porque muchas de esas universidades iban a ser religiosas, y los de la enseñanza libre, que eran favorables a que se autoricen también universidades privadas. Después vinieron las continuas rupturas del orden constitucional. Los gobiernos militares, además de ocupar el poder, intervienen en las universidades, nombran autoridades, modifican los sistemas educativos nacionales y provinciales y nombran ministros. Vuelve la democracia. Alfonsín convoca el segundo Congreso Pedagógico. Congreso Pedagógico eran reuniones de los actores del sistema educativo, de los docentes, los directivos, las familias que mandaban a sus hijos, para sacar conclusiones. El primero lo había sido en la época de Roca y había dado lugar a la ley 1420. Alfonsín promulga, convoca al segundo Congreso Pedagógico Nacional, pero las conclusiones de este Congreso Pedagógico no eran las que Alfonsín quería, digamos, porque él tenía una idea más pública de la educación, y surge de este Congreso Pedagógico, las familias reclaman su derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y entonces se potencia y se, digamos, defiende mucho la educación de gestión privada, y a raíz de eso es que no dio lugar a ninguna reforma legislativa el segundo Congreso Pedagógico. Y después vamos a el siguiente periodo, el periodo de la etapa federal y o neoliberal, la década del 90. En 1992, a ver, nos fuimos un poquitito para atrás. El presidente Carlos Menem promulga la ley, pero antes nos falta aquí. En 1992, el presidente Carlos Menem promulga la ley 24.049, por la cual se transfirieron los servicios educativos nacionales a las provincias. Lo que eran escuelas nacionales que la nación había creado en territorio de las provincias por la ley Lainez o por otras leyes, ahora se le entregaba a la provincia y se tenía que ocupar la provincia. De allí que hay muy pocas hoy en día escuelas nacionales en las provincias. Solamente en la ciudad de Rosario tenemos las escuelas que dependen de la universidad, el Superior del Comercio y el Politécnico, y tenemos, que no es en Rosario, en realidad es en Funes, el Liceo Aeronáutico, que depende de la Fuerza Aérea. Todas las demás escuelas son provinciales, cuando antes existían muchas escuelas nacionales, y de hecho hay escuelas que siguen con el nombre nacional, que se llama Colegio Nacional número 1, Nacional número 2, pero ya no son nacionales, son provinciales. Como así también las escuelas normales, todavía se conoce el normal número 1, normal número 2, pero ahora son escuelas
provinciales. Al año siguiente, Carlos Menem promulga la Ley Federal de Educación, que fue una ley que amplió la obligatoriedad en 2 años. En el sistema educativo anterior, la educación obligatoria era primaria, hasta el 7º grado. La Ley Federal de Educación, que es la primera ley de la historia argentina para regular todo el sistema educativo nacional, porque antes no había, la Ley 1420 era solamente para las escuelas primarias de Buenos Aires. La Ley Federal de Educación, en cambio, es una ley para regular todo el sistema educativo nacional, y creó otra estructura educativa. En lugar de primaria y secundaria, eje B y polimodal. Eje B de 9 años, obligatorio; polimodal de 3, optativo, no obligatorio. Pero esta ley se planteó, como, al ser federal, como una propuesta a las provincias. Y la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, la rechazó. Entonces en Capital Federal siguió existiendo primaria de 7, secundaria de 5. Mientras el resto del país adhirió a la ley y armó un nivel inicial, una enseñanza general básica de 9 años y una educación polimodal de 3 años. Esta ley además suprimió las escuelas técnicas, invitó a las provincias a su adhesión y la gran mayoría adhirió. En 1994 se produjo la reforma constitucional. La reforma constitucional introdujo precisiones en torno a la educación. Atribuyó competencia al Congreso para sancionar leyes de organización y base del sistema educativo. Reconoció la autonomía de las universidades nacionales, algo que no estaba en la Constitución. Estableció que la enseñanza oficial tiene que estar regido por el principio de gratuidad y equidad. Si hubiera dicho gratuidad sola, es muy obvio lo que quiere decir, pero al decirle gratuidad y equidad armó una cantidad de discusiones muy grandes respecto de la posibilidad de que existan aranceles en las universidades oficiales. Y además previó la educación multicultural, que dio pie a las escuelas multiculturales bilingües. Por ejemplo, en Rosario hay escuelas multiculturales bilingües para la comunidad Cuom, que habitualmente se conoce como tobas, en donde esas escuelas tienen docentes con títulos, pero además tienen miembros de la comunidad designados por el cacique o propuestos por el cacique, que los introducen a los niños en la escuela con las características culturales propias. A su vez, el presidente Carlos Menem promulga la ley 24.521 de educación superior para regular el nivel superior universitario y el nivel superior no universitario. Una ley que en su momento fue muy polémica, que fue cuestionada en los tribunales, porque, entre otras cosas, obligaba a las universidades a cambiar sus consejos, porque exigía que la mitad de los consejeros sean profesores. Y había muchas universidades que no tenían la mitad como profesores, que los profesores estaban en minoría. A su vez, esta ley creó una comisión para evaluar a las universidades para garantizar su nivel, la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y además preveía que, además del presupuesto, las universidades nacionales podían prever otras formas de financiamiento, y aquí fue que se abrió y que hubo algunas universidades nacionales que cobraron aranceles. Algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. En el año 1998, además, como una manera de mejorar el ingreso docente, el presidente Menem promulgó la ley que creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, que era un adicional al sueldo de los docentes que se financiaba con un impuesto a los autos. Y que los dueños de autos incurrieron en una rebelión fiscal grandísima, muy pocos lo pagaron, hicieron marchas, manifestaciones en contra de este impuesto, fue un impuesto muy poco popular, y entonces lo que terminó haciéndose después, este fondo del incentivo docente, se absorbió en el presupuesto, se le asignó otra partida presupuestaria. Y para terminar, la etapa más reciente. Una etapa de renacionalización parcial, de alguna medida. De la Rúa suprime ese impuesto al incentivo docente y lo asume el presupuesto nacional con otros impuestos. Al día de hoy existe el Fondo Nacional del Incentivo Docente. Es un adicional al sueldo de los profesores y maestros que le paga la provincia, este fondo lo paga la nación, y de esa manera mejora un poco la remuneración, en particular ayudando a provincias que tienen escaso presupuesto.
la presidencia de Carlos Kirchner, de Néstor Kirchner, busca fomentar de nuevo un proyecto productivo. Y entonces se reintroducen las escuelas técnicas, la educación técnico-profesional, que con la Ley Federal de Educación pasaba a ser una modalidad más de educación polimodal. Aparecen de nuevo las escuelas técnicas. Y finalmente, el mismo año, en el año 2005, se promulga la Ley de Financiamiento Educativo, una ley que quiere aumentar la inversión en educación y que se cumplió, raramente, incluso se cumplió antes de plazo. Esta ley preveía alcanzar que el 6% del presupuesto se destine a educación, el 6% del Producto Bruto se destina a educación, la escolaridad desde los 5 años garantizada en todo el país, que también se cumplió, que se cumplan los 10 años de educación obligatoria, que estaba previsto, que el nivel medio se universalice, que no sea obligatorio todavía, después se va a hacer obligatorio, pero que sí, que esté disponible para todos, que el 30% de los alumnos vayan a escuelas con doble escolaridad, con doble jornada o jornada extendida. Esto no se cumplió, no se supera el 10% al día de hoy. También preveía fortalecer las escuelas técnicas, se le dieron muchos subsidios a las escuelas técnicas para que compren equipamiento, herramientas, etcétera, etcétera, y que se incorpore tecnología a la educación. Algo que se demoró mucho, la verdad, tampoco se cumplió muchísimo. Después con el plan Conectar Igualdad se amplió. En el año 2006 se promulga la educación sexual integral, la ley 26.150, durante la presidencia también de Néstor Kirchner, que propone que en todas las escuelas, en todos los niveles del sistema educativo, se brinde educación sexual integral, una educación sexual que debe adaptarla a cada establecimiento a las convicciones de sus miembros para evitar conflictos ideológicos, en una ley sumamente delicada y sumamente compleja. En el año 2006 se reemplaza la Ley de Educación. La Ley Federal de Educación es reemplazada por la Ley de Educación Nacional. Ya no va a haber más EGB, Educación General Básica y Polimodal, sino que va a haber de nuevo primaria y secundaria, solo que la ley admite dos esquemas, dos estructuras. 6 años de primaria y 6 de secundaria, o 7 años de primaria y 5 de secundaria. Eso, por supuesto, además del nivel inicial. A raíz de esto hay algunas provincias, como la provincia de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, que tienen el esquema 7 de primaria, 5 de secundaria, y otras como la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos o Córdoba, que tiene primaria de 6 años y secundaria de 6 años. Esto querido ser el recorrido sobre los hitos más importantes de la historia del derecho de la educación aquí de la región.